Profe, usted está hablando, no sé, tiene... Ah, qué pena, chicos. Listo, chicos. Bueno, les decía que entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los diagramas de tiempo, ¿sí? Entonces, miren, los diagramas de tiempo lo que implican, o bueno, realmente lo que representan es la interacción real de, de esas señales que nosotros comparamos vía señales, o bueno, vía las compuertas, ¿no? Que decimos que puede ser un estado cero, un estado uno. Y dependiendo de la compuerta, ¿cierto? Vamos a tener un resultado a la salida. Entonces, como les decía, en la vida práctica, básicamente nosotros no vamos a tener como pulsando un valor de entrada cero, un valor de entrada uno, sino que estamos midiendo una interacción de dos señales que se están comparando y que en X, digamos, intervalo de tiempo va a tener un valor de uno o va a tener un valor de cero, ¿sí? Y que a la salida pues como les decía, dependiendo de la compuerta que utilicemos, pues vamos a tener un resultado, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, ¿qué compuerta es esta? Nan, Bueno, un voto para NAND. ¿Qué otra compuerta dicen por ahí? perdón, la XOR. He confundido con la... Listo, bueno, hay un voto para el XOR, otro voto, ¿para qué otra compuerta? La NOR. La NOR. Es la NOR Proven. Ujú. Listo, entonces miren, bueno, aquí tenemos la OR, ¿cierto? Y aquí por este pequeño círculo en la salida, que es el negador, entonces pues es una compuerta NOR. Listo, entonces miren, si nosotros analizáramos, por ejemplo, este primer intervalo de tiempo, tendríamos, bueno, una entrada cero y una entrada uno, ¿cierto? Ahora, si decimos que fuera una OR, ¿sí? Cero y uno, pues me daría uno, ¿no? Pero como tenemos este elemento de negación, entonces por eso es que aquí en la salida tenemos un cero, ¿sí? Lo mismo aquí, entonces aquí tendríamos, bueno, uno más uno, que me daría uno, pero pues como es negado, me daría cero. Todo listo, o sea, aquí, como les digo, la comparación, lo que nosotros vimos en las compuertas, básicamente es una comparación de cada uno de los valores que se vayan dando en las señales que se estén comparando en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es como la representación gráfica. Aquí podemos ver otro estado en que incluso, por más diferentes que sean algunas señales, ¿sí? O que por decirlo de alguna manera, que estén desfasadas, ¿sí? La comparación como tal es la que se dé en ese preciso intervalo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué compuerta tenemos? La NAN. Ujú, muy bien, esa es una compuerta NAND. Sí, entonces miren, por ejemplo, aquí vemos que a pesar de tener varias señales y de hecho que tengan como distintas variaciones en cada uno de los intervalos de tiempo, ¿sí? Podemos ver que a través de esta compuerta nosotros podemos, por decirlo de alguna manera, normalizar las señales y obtener a la salida una señal cuadrada perfecta, ¿sí? Completamente sincronizada. ¿Listo? ¿Sí es clara esta parte o tienen alguna pregunta? No, es claro. Listo, chicos. Listo. Bueno, aquí tenemos un ejercicio en el que vamos a hacer, bueno, una comparación. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver, déjenme ver si puedo hacer algo.
Bueno, ahí sí se alcanza a ver las compuertas, muchachos. Pues ahí un poquito. Bueno, a ver, enumerémoslas a ver como para ver qué. Bueno, pues de hecho todas las compuertas son unas compuertas NAND, ¿listo? Y aquí, o a ver, bueno, es que igual lo honesto es aquí es como para rayar para el ejercicio, pero entonces, veámosla acá, a ver si nos deja ver un poco mejor. Bueno, listo. Vamos a intercalar entre las dos vistas. Entonces, mire, aquí se nos dice que, bueno, tenemos una salida Q y tenemos una salida Q negada, ¿sí? Y que todo eso va a depender de una señal que esté entrando para obtener el resultado que aquí esperamos, ¿listo? Entonces, es decir, que por ejemplo, si yo aquí en Q, digamos Q tuviera un 0, ¿qué valor debería tener en la otra salida? Un 1. Un 1. Ujú, muy bien. Entonces, chicos, bueno, hagamos el ejercicio acá en este elemento de acá. Listo, entonces digamos que, por ejemplo, aquí, a ver, vamos si me deja escribir algo aquí. Ah, sí. Listo, digamos que, por ejemplo, aquí yo tengo en esta entrada, tengo un valor de 0, ¿cierto? Digamos que yo tengo ahí un 0. Entonces, por lo tanto, este 0 que entra aquí, ¿cierto? Sería también una entrada 0 en esta parte, ¿no? O sea, esta y esta serían la misma entrada. Ahora, si nosotros vemos así este 0, ¿cierto? Que se divide en una misma entrada, por así decirlo. Entonces tendríamos aquí un 0 en este lado y un 0 en este lado. ¿Sí es claro hasta ahí para todos? Sí. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí tengo dos entradas 0 pasando por una compuerta NAND. ¿Cuál sería la salida? Un 1. Un uno. Un 1. Muy bien, chicos. Entonces aquí sería un 1. ¿Listo? Bueno, este 1 entonces luego a su vez pasa a ser una entrada aquí, que también sería un 1, ¿no? Listo. Bueno, entonces aquí vemos que, por ejemplo, esta primera compuerta, pues bueno, va a tener un resultado de salida, ¿cierto? Pero cuya otra entrada, ¿cierto? Va a ser el valor de salida de esta compuerta que tengo yo aquí abajo, ¿cierto? Entonces, bueno, supongamos que yo entonces aquí en esta entrada para ver qué sucede, yo pongo un 0. ¿Listo? Pongamos un 0. Listo, ahora si yo paso este 0 y este 1 por esta compuerta NAND, ¿qué tengo a la salida? Un cero. Un cero. ¿Seguros? ¿Un 0? A uno no, uno no, sí. Sí, porque lo niega. Ujú. Recuerden que de pronto pues la AND sería como un producto, ¿no? Entonces yo tendría 0 por 1 me daría 0. Pero como lo estoy negando, entonces aquí yo tendría un 1. ¿Listo? Ahora bueno, si seguimos el camino, digamos aquí con las conexiones, entonces este 1, bueno, este 1 sería el valor de la salida de Q negado, ¿no? Y también este 1, si seguimos el camino por aquí, este 1 sería la entrada de la otra compuerta NAND. ¿Sí? Entonces tendríamos esto aquí. Ahora, entonces, si hacemos este 0 por 1 aquí, o bueno, este 0 y 1 en esta NAND, ¿cuál sería la salida? Uno. 1, ¿cierto? Entonces, miren, este 1, ¿cierto? En primera saldríamos aquí y sería igual digamos, a la respuesta negativa, con lo cual indicaría que ese valor no se cumple, digamos. Y de igual manera, si nosotros seguimos el camino aquí, tendríamos que acá tenemos un 0 y no un 1. ¿Sí? Entonces, pues digamos que ese valor que supusimos aquí en este momento, pues no sería válido, ¿no? Pues miren, vamos a cambiar el valor aquí. Entonces, pues ya vimos que no sería un 0, sino que podría ser un 1. Pongamos un 1. Listo, entonces si yo tengo un 1 aquí en la NAND, ¿cuál sería la salida?
1. 0. 0. Sí, porque igual estamos negando la salida, recuerden esa parte, chicos. Entonces, listo, tendría un 0 aquí en la salida. Luego, este 0 sería entonces acá la salida negada de Q. Y bueno, este 0 entonces entraría, sería la entrada aquí, ¿cierto? Y pues bueno, entonces 0 con la compuerta NAND, ¿qué me daría? 1. Un 1. Aquí tendríamos un 1 en la salida. Y pues sería también, bueno, si seguimos el camino hacia acá abajo, viene a ser este 1 de valor de entrada. Y aquí, posteriormente, entonces sería también un 1. Y pues aquí sí se cumple. Entonces tenemos el valor de Q, que sería 1, y el valor de Q negado, que vendría a ser un 0. ¿Listo? Entonces aquí ya se nos cumple la condición que tenemos en tránsito de este diagrama. ¿Listo? Para el caso de que la entrada del reloj sea un 0, ¿sí? Si tuviéramos que, digamos, poner la entrada en 1, ¿cierto? Entonces, estos valores de acá también cambiarían, ¿sí? Lo importante aquí es que en esta salida pues se conserve este valor aquí, o sea, que se cumpla la condición para Q y Q negado, que en este caso sí se cumplió. ¿Listo? Pero entonces, ese son el tipo de interacciones que nosotros vamos a encontrar, pues ya en la interacción con una señal, ¿cierto? Entonces aquí pues hicimos un pequeño análisis de cómo serán las condiciones para que se cumpla este escenario de Q y de Q negado. ¿Hasta ahí, chicos, hay alguna pregunta? O sea que si la entrada fuera 1, entonces la salida superior sería 0 y la salida inferior sería 1, ¿cierto? Muy probablemente, o sea, igual eso tendría que hacerse el análisis tal cual como lo hicimos hace un momento con el C, ¿sí? Pero pues como vemos que como todas las compuertas son NAND, entonces muy probablemente la hipótesis que planteas pues va a ser así. ¿Alguna otra pregunta? Me estoy quedando sin conexión, no alcancé a ver la última parte de la explicación. Ah, pues igual aquí la clase está grabada, entonces si deseas consultar después más tarde nuevamente este capítulo, pues ahí está todo. Vale, no hay problema, gracias. Listo. Bueno, chicos, igual esto es algo como particular, como para que sepan cómo se comporta el tránsito de esas señales a través de las compuertas. Pero pues bueno, nosotros en diseño ya vamos a ver un poco más a fondo esa parte, pero ya como por fuera de los diagramas de tiempo, sino que es para que conozcan cómo se da, dónde se da, digamos, esa interacción y pues bueno, para dejar claridad sobre todo eso, ¿no? Que no son como tal cambios de estados, así como que presionar botones necesariamente, sino que es como es el tránsito de dos señales que se comparan en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces con esto pues ya concluiríamos esta diapositiva de aquí. Y pues pasaríamos al siguiente tema. Bueno, esta parte ya cerremos. Listo, entonces vamos a continuar, bueno, con esta parte. Entonces que como tenemos aquí, vamos a hablar acerca de la descripción algebraica de estos circuitos lógicos. ¿Listo? Entonces, primera definición. Cualquier circuito lógico, ¿cierto? Puede describirse a través de compuertas AND, OR y NOT, ¿cierto? Y pues si ustedes recuerdan, entonces, como habíamos mencionado antes, cada compuerta, ¿cierto? O bueno, de las compuertas principales de las que hablamos hace un momento, está asociada a una operación algebraica, ¿cierto? O bueno, desde el punto de vista booleano. Sí, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta operación. Tenemos A por B más C, que si nosotros hacemos referencia a las compuertas, digamos, que hacen referencia a estas operaciones,
tenemos entonces que este por es una compuerta AND. Entonces, pasándola en descripción, digamos acá en compuerta, sería A, AND, B, y pues este más sería una compuerta OR. Entonces sea OR con C. Puesto esto de manera esquemática, con las compuertas, tenemos que A y B pasando pues por una compuerta AND, que a la salida tendríamos precisamente esto, A por B, ¿cierto? Que esa sería una entrada y luego tendríamos C, ¿sí? Que entonces aquí A por B se convierte en una entrada, C sería la otra variable que voy a vincular y como están unidos por una suma, ¿sí? Entonces va a ser una compuerta OR. Al final, digamos, ya relacionando esta entrada con esta entrada, voy a tener a la salida la operación algebraica que sería A por B más C. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Sí, señor. Listo, chicos. Muy bien. Luego, entonces miren, aquí tenemos otro ejemplo de cómo se representan estas operaciones. ¿Listo? Entonces, tal cual como se hace ¿qué les digo? En las operaciones algebraicas convencionales, ¿sí? Donde, pues bueno, la factorización y todo eso, ¿cierto? Nosotros vemos que hay términos, ¿cierto? Que se empiezan a resolver, ¿cierto? Dentro de una ecuación, de una función. Eh, entonces tendríamos, pues bueno, que empezamos a resolver de adentro hacia afuera, ¿sí? Si tenemos paréntesis y luego pues si hay corchetes y hay unos entes más grandes. Entonces la recomendación, como siempre, vamos de adentro hacia afuera. Listo, entonces eh, vamos a empezar, bueno, de hecho ahorita les hablo un poco de la prioridad de operaciones también, ¿no? Entonces, miren, en la prioridad de operaciones siempre vamos a desarrollar primero el producto y luego la suma, ¿sí? Y pues luego ya seguimos con lo que les decía. Empezamos a resolver de adentro hacia afuera, pues si tengo paréntesis, si tengo corchetes y demás. Bueno, a ver, espera un momento, regálenme un momento, chicos. Un momentito, chicos. Hola chicos, buenas noches. Hola Inge, buenas noches. Hola, Dani, Buenas ¿cómo noches. estás? Buenas noches, Ingeniera, buenas ingeniera. noches. El grupo Buenas más noches, ingeniero. juicioso, por Dios. Buenas noches, ingeniero. ¿Más qué? Más juicioso. Aquí, ay, Alexander Chicangana, ¿cómo ha estado? La Inge, ¿bien y usted? Muy bien, chicos, ¿Extrañado? gracias a Dios. ¿Cómo? ¿Nos ha extrañado? Sí, claro, de verlos. Y más aquí, yo unas fotos muy bonitas, pero no los veo a ustedes. Ah, bueno, Anderson, qué chévere que actives esa cámara. Ve, Anderson está como más blanquito. No, eso, John. Los otros creo que son un poquito tímidos. Listo, chicos. Un favor inmenso. Desde la facultad, pues prácticamente la decana nos solicita que apliquemos con ustedes una encuesta, una evaluación. Hay criterios tanto de conectividad, de las clases, de atención desde la parte administrativa. Entonces les voy a compartir por aquí en el chat esa encuesta para que por favor la puedan en este momento diligenciar. Son 17 preguntas. Entonces, para que puedan iniciar ya, yo creo que no les quita eh, ni un segundo diligenciarla, por favor, para que la revisen. Igual voy a estar aquí, si tienen alguna inquietud, pues me lo van a conocer. ¿Listo?
Esa es diferente a la de ayer, ¿cierto, hija? Sí, ya esa, ahí nos evalúan a nosotros. Ah, qué bueno. Gracias por especificar. Qué buena precisión. Ay, por Dios, qué horror. Bueno, concentrados, no los distraigo para que piensen muy bien las preguntas. ¿Qué semestre coloco? Primero, primero. Donde, Sí, donde tengas más materias, Anderson. vale. Chicos, ahí en esa parte creo que hay una pregunta donde califican a los docentes. Porfa, califiquemos solamente a los docentes del programa y si de pronto tienen alguna novedad o alguna observación referente a algún docente externo, por ejemplo, que estén viendo una clase compartida, pueden colocar la observación. ¿Listo? ¿Me escucharon? Sí, señora. Listo. Sí, señor. Dije, pero en la calificación vamos a calificar en forma general a todos los docentes. Sí, sería todos los docentes, pero del programa. Mm, Porque es que tenemos docentes que son de, por ejemplo, administración o de la escuela de matemáticas, que son como tal externos al programa. Y si ya tienen alguna novedad con ellos, pues ya colocan ahí la observación.
¿Cuál es que es su cargo, Inge? Subdirección, subdirección. -1. Todas las apreciaciones son válidas. Listo. ¿Los otros también ya terminaron? Yo todavía no. No, ingeniera. Bueno, esperemos otro ratito. Inge, qué pena, ¿quién es? ¿Tú eres la subdirectora del programa? ¿Quién es? Yo, ¿Tú y la subdire- directora? la ingeniera Clara. ¿Quién es Y Clara? la Clara Santizar es la directora. Ah, ok. La monita. Y la coordinadora es Diana. Diana Benjumea. No sé. Bien. Es que como usted es la única que se va a presentar, No, pero la Inge también ha estado con ustedes. que yo haya estado, no. Y yo siempre. Ay, Anderson. Esto ya por mi parte. Listo, ya muchísimas gracias.
Y termina en genera. Listo. ¿Qué nos hace falta, John? ¿Ya? Yo sí, ya dije. Listo, chicos. Ya estamos ahí. Eh, Listo. Ya estaríamos ahí entonces culminando esa parte. Muchísimas gracias. Sus apreciaciones son muy importantes para nosotros. Y pues les estaría socializando cómo nos va. Listo. Feliz noche, chicos. Que va a atentar lo que se necesite. Cuídense mucho. Gracias, Tenga Inge. buena noche, ingeniera. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Gracias, Inge. Listo, Inge, que pase buena noche. Listo, chicos. Bueno, entonces, a ver, siguiendo con nuestro cuento. Listo, a ver, bueno, tenemos esta función aquí, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, voy a tomarle una captura de pantalla también. No está compartiendo, ¿sí? Ah, no, espérenme, ya les comparto, perdón, chicos. Espérenme un momento. Listo. Entonces, listo, chicos, ahí ya pueden ver la ventana. Sí, chicos, ahí ya Sí, pueden señora, ver. ahí sí. Listo. Bueno, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, miren, chicos, esta es la función que tenemos, ¿no? Aquí. Entonces, miren, comúnmente digamos, se colocan las entradas a un lado y a partir de allí, pues empiezan a relacionar como qué entrada va con qué entrada, ¿cierto? Entonces, miren, si nosotros analizamos aquí la función, ¿qué es lo primero que entraríamos a resolver? La multiplicación sería, Exacto, sería la multiplicación. O sea, pero este A, primero pero primero, va a ¿qué venir ibas a a, decir? ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, perdón? Hay que sí, negar pero B. B negada. Sí, exacto. Entonces necesitamos negar B. Entonces, pues bueno, vamos a tomar esta compuerta de aquí, ¿cierto? Bueno, copiémosla. Y bueno, la vamos a poner aquí, ¿cierto? Vamos a negar B, ¿cierto? Y pues A sí entra normalmente, ¿no? Listo, ¿qué compuerta utilizo aquí? La A, La A, ¿cierto? Que sería de estas, ¿cuál? la segunda. La segunda, muy bien. Pues vamos con esto. Listo, entonces aquí, pues bueno, vamos a poner la compuerta AND. Bueno, entonces aquí, a ver, tiene que ver con un lápiz, listo. Entonces, bueno, digamos que yo uno esto, uy. No quiero rayar. Bueno, igual aquí ustedes ya van viendo, ¿no? Que entonces como vamos viendo paso por paso, aquí estoy uniendo A y B, ¿cierto? El lápiz está en blanco. ¿Cómo? El lápiz está en blanco. Sí, no quiso rayar. Es que en esta parte que está aquí como en cuadritos, no sé, no me quiso rayar. Pero de todas maneras, digamos que aquí, entonces en esta salida estaría A, uy, perdón, A por B. Bueno, digamos A por B negado. Bueno, de pronto esta parte no sé si les había mencionado antes, que por ejemplo aquí esta notación, digamos, habíamos hablado de que la B cuando vamos a negarla, o bueno, la B, perdón, la de cualquier variable que vayamos a negar, tiene una barrita, ¿no? Encima de la letra. O pues en la representación aquí, digamos, booleana, tienes un que les digo, una La comilla. apóstrofe. Ajá, esa comilla, una apóstrofe, ¿sí? Entonces, igual cualquiera de las representaciones de las dos es válida, ¿no? Sino que ahí sí ya es con la que se sientan más cómodos. ¿Listo? Bueno, entonces la salida de esa compuerta, ¿cierto? ¿Con qué la pondría?
Espera, déjame hacer un ejercicio así rápido. Con el OR, ¿no? Sigue más. O sea, No, haría sería OR. con una entrada C. Bueno, con el OR y luego la entrada C. A ver, Ah, sí. a ver si me deja borrar esto. Ah, pero lo borra con todo. ¿Por qué no es mejor en PowerPoint? Yo creo que es mejor en PowerPoint. Ah, listo. Bien, bien. Bien, gracias por la sugerencia. Entonces vamos a ver. Esto acá es, sino que estoy en Linux. Es como más fácil, más manejable. Es que como que no. No, no se deja. PowerPoint hace la flechita más fácil. Listo. Bueno, vamos acá. Veamos a ver si puedo copiar del clipboard estos. Pues primero teníamos una note. Listo, pongamos acá. Bueno, de hecho, copiémosla toda esta, ¿no? Todo el diagrama para no escribir todas estas. Listo, entonces aquí decíamos, bueno, tenemos esta venegada y teníamos acá era la AND, ¿no? Y a ver dónde está aquí esto de... Bueno, ahí disculpen a grosso modo el dibujo. Esto no es... No tiene insertar textos. Listo, entonces aquí vamos a tener, decíamos, A, B, y con, bueno, el apóstrofe que es para negación, ¿listo? Pero hagámoslo un poquito más grande que creo que no se está viendo. ¿Listo? Ah, bueno, pongamos la función para tenerla a la mano. Listo, esa es nuestra función. Listo, entonces decíamos que con la C, ¿cierto? Íbamos a unir con una OR, ¿no? Pero listo, entonces, aquí cuáles serían mejor dicho, primero, bueno, aquí vamos a unir con una OR, estamos de acuerdo. ¿Cuántas entradas va a tener esa OR? Entrar, 2. Dos, ¿no? Listo. Entonces, la primera entrada, entonces, sería este producto de aquí, ¿no? Sería A por B negado, y la otra entrada sería C, ¿cierto? Listo, ahí tenemos las dos entradas. Ahora, vemos que toda esa operación está negada, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabemos que es una OR, pero entonces con este apóstrofe de aquí, ¿qué indicaría? ¿Qué compuerta entonces tendría que utilizar? Sería una NOR. Una NOR. Una NOR, sí. Muy bien, chicos. Entonces, la NOR vendría a ser esta compuerta de aquí. Esta la vamos a agregar. Bueno, pongámoslo por aquí. Listo. ¿El de A por B es un AND? El de A por B es un AND, ajá. Y para que salga, y pues, o sea, cuando está el AND, ¿ya coge la B negada o hay que hacerle algo más? No, o sea, es que por eso les digo, miren, o sea, aquí hablamos como independientemente como de entradas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, esta primera operación, ¿cuántas entradas tendría, según lo que hicimos hace un momento? Dos. Tendría dos, exacto. Entonces, la primera entrada sería A, la segunda entrada sería B. Ahora sí, como vemos aquí,
¿cierto? Esta entrada A es tal cual como está aquí, A, ¿cierto? Pero vemos que la segunda entrada es B negado, y aquí tenemos es B. Entonces, antes de ponerlo pues como entrada, entonces lo niego, y bueno, de hecho pongámosle aquí también esa parte. Pongámosle aquí, entonces, si quieren, pues bueno, vamos poniendo esto también aquí. Entonces aquí yo en esta entrada tendría A, ¿cierto? Aquí vemos que esta entrada del negador es B, y a la salida del negador, entonces yo tendría aquí B negado, ¿cierto? Esa es la salida de ese negador, pero al mismo tiempo es la entrada de la compuerta AND, que es lo que tenemos aquí, este caso de aquí. ¿Sí? ¿Ahí sí es más claro? Profe, o sea que cuando ella va sola, Sí, entonces, profe, cuando ella va sola, entonces, digamos, la letra va sola, entonces le metemos un not, ¿cierto? Cuando va, digamos, acompañada, como en este caso hay tres A por B negada más C, pero todo eso está negado, entonces le metemos ahí, por ejemplo, en este caso, el NOR, Ujú. ¿cierto? Sí. Ujú. Es que ahí entra lo que yo les decía, o sea, la prioridad de operaciones y la prioridad, digamos, como de operación desde adentro hacia afuera, ¿no? Todo lo que les decía, la primera operación entonces que siempre van a hacer es primero el producto y después la suma, ¿sí? Entonces, de ese primer producto que desarrollamos, vemos que pues tiene una entrada normalita, la A, y tiene una entrada B, pero que está negada. Entonces, como es una entrada, o sea, aquí la entrada, entonces tengo que adaptar esa B al modo que estoy poniendo aquí. Entonces aquí, pues para negarla, pues le pongo un negador, y pues ya tengo la salida de ese negador, el B negado que necesito aquí. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo listas mis entradas, que son A, que sería esto, y B negado, pues luego de ponerle esa compuerta adicional. Y pues como vemos que están en un producto, entonces lo estoy uniendo con una compuerta AND. O sea que Y el AND sería como el por. exacto, el AND es el por. Mm, ya. Exacto. Entonces miren, aquí ya tendríamos esa primera parte, o sea, el encargado de unir ese A y ese B negado es esta AND a través de, pues, de esta operación que es el producto. Entonces por eso decimos que, bueno, a la entrada A y B negado en una compuerta NAND, digo, perdón, compuerta AND, vamos a tener a la salida el A por B negado. O sea que aquí es relacionando las dos entradas que pasaron por esa compuerta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? sí, señor. Listo, Sí, chicos. profe. Bueno, entonces aquí pasábamos a la siguiente parte que era lo que les preguntaba. Entonces, si ya nos vamos un poco más afuera, ¿sí? Entonces aquí, como dijeron, pues aquí tenemos en este paréntesis agrupado otra operación. Entonces, esa operación a quién involucra? Al producto de A y B negado y a C, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí el producto de A y B negado. Me falta unir a C. Y como vemos aquí, la unión está dada por una suma, que también como ya hablamos, la suma haría referencia a la compuerta OR, ¿cierto? Pero entonces, como aquí vemos que toda esta operación está negada, ¿cierto? Entonces ya no sería una OR, sino sería una NOR. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí para todos? Sí, Sí, profe. señor. Sí, Listo. señor. Pero Listo. negada, ¿cierto? Sí, ajá. O sea, es la OR negada o NOR, que sería lo mismo. Entonces, miren, chicos, entonces aquí vamos a vincular las entradas. Entonces tenemos esta primera, bueno, esta salida que ahora viene a ser entrada de esta otra compuerta. Eh, y la C. La C, pues que bueno, que también va a ser otra entrada aquí. ¿Listo? Entonces aquí, en la salida, ¿cierto? De esta compuerta, lo que vamos a tener entonces es, bueno, de hecho, pongámoslo también entre paréntesis, sería A por B negado, uy, perdón, A por B negado, que sería esta primera entrada, ¿cierto? Esta entrada de aquí, y como esto es una NOR, ¿cierto? Entonces sería una suma, entonces más la otra entrada, que es C, ¿no?
Y pues como por el NOR, entonces ya sería que toda esta salida, o bueno, que toda esa operación está negada. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos con la otra operación, ¿no? La del otro paréntesis, ¿sí? Antes de relacionar con este signo que está más afuera. Entonces, tenemos C más D negado. ¿Qué compuerta sería? Anor. Ahí sería una OR, pero primero hay que negar D, ¿no? Ponerle Exacto. un NOT Ajá. a D y después una OR con C y D Listo. negado. Listo, chicos. Entonces, primero adaptemos las entradas, ¿no? Entonces, la primera entrada, ¿cierto? La primera entrada es una C, o sea, entonces esa no hay que hacerle nada. Y la segunda entrada, como ya dijeron, es un denegado. Por lo tanto, entonces tengo que ponerle una compuerta NOT para negarlo. Ay, madre. Listo, entonces aquí, bueno, ya conecto este D con este negador. Y aquí a la salida, entonces, a la salida de este negador, tendría yo D negado, ¿cierto? Bueno, tengo aquí yo mi D negado. Ahora, entonces dice que lo una con una OR. Bueno, entonces ahí es la compuerta OR. Listo, entonces aquí ponemos la compuerta OR, ¿cierto? Entonces aquí relacionando, bueno, primero es la entrada de aquí, pues la de D del negador, ¿cierto? Y pues la otro término que sería C. Y entonces C, listo, lo unimos ahí. Entonces aquí a la salida de esta compuerta, ¿qué tendría? ¿Qué tendría, muchachos? C más complemento. Después de esas dos, Ajá, o sea, ¿qué esa era pegaría ahí? la... Creo que pegaría una AND, ¿no? El del AND, una compuerta. No, 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 o sea, ahí díganme cuál sería, ¿qué sale aquí de esta compuerta? O sea, ¿qué C más entrada de sale de aquí? complemento. C Eso. más de complemento. Ajá, entonces sería, sería C más D. Ah, Negado. eso es lo que yo tengo a la salida de esta compuerta de aquí. ¿Listo? Entonces ya tengo esto. Y también tengo esto. ¿Listo? Entonces, ahora si nos vamos un poco más afuera, ¿cierto? Aquí tendría una entrada, Una pregunta. ¿sí? Qué pena. Es que, por ejemplo, ahí yo entiendo que pues el C ya no se le hace nada, el D lo niega, Ujú. y este OR de acá abajo, ese U5, ese OR es ¿qué? El que representa como un más. Exactamente. Ese es el que Mm. reemplazaría la suma. Ajá. Ah, ya, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces les decía, si nos vamos un poco más afuera, entonces ya vemos que este paréntesis, ¿cierto? Sería una entrada y este otro paréntesis, todo este sería otra entrada, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos aquí y lo tenemos acá abajo, ¿cierto? ¿Entradas de qué compuerta serían? Un AND. De una NAND. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos por qué es una NAND? Porque el complemento. Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, entonces en primera instancia vemos que es un Sí, por, que señor. sería una AND, ¿cierto? Pero ya por este apóstrofe de afuera que engloba toda la operación, ¿sí? Que la está negando, entonces sería una NAND. Pues bueno, vamos a copiarla por acá. Vamos a ponerla esta NAND. ¿Listo? Listo, ¿cuáles son las entradas? A por B. Aprovechamiento. Negado más C.
Listo, esta es la primera entrada. Ajá. Bueno, la vamos a unir aquí. Y la otra entrada, C más D negado. C más D negado. ¿Listo? Listo, aquí ya lo unimos aquí. Listo. Y entonces aquí ya en esta parte, ¿cuál sería la salida? El resultado de toda la función, ¿no? Ujú. Listo, entonces sería esto de aquí, ¿cierto? Esto de aquí, por, ¿cierto? Todo esto de aquí. Pero entonces, sería, bueno, todo esto aquí, pegado, ¿no? Y de hecho, todo esto sería igual a f, que es la función de salida. F sería igual a toda esa operación de ahí. Y entonces es así como ya esta operación, digamos, esta operación algebraica o booleana, ya la hemos representado, la hemos pasado desde el punto de vista aritmético al punto de vista de diseño de circuito con compuertas. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo, entonces miren, comparemos acá a ver si nos dio lo mismo. De hecho, aquí podemos ir haciendo el paso a paso también, ¿no? Entonces tenemos A por B negado. Entonces tenemos A, B, que luego sale aquí negado. Entonces, como es un por, es una compuerta AND, entonces tendríamos A por B en esta salida. Que luego pues sería de entrada del siguiente elemento. Que sería esto, que sería más C, ¿cierto? Que lo tenemos aquí C con una compuerta NOR por este negador de afuera. Y luego también tenemos aquí C, bueno, es que aquí se han borrado las líneas, ¿no? Pero aquí C, de igual manera, pues se vuelve entrada de esta compuerta que relaciona con D negado, ¿cierto? D negado. Y pues como ya vimos también, entonces la salida de esta primera parte viene a ser todo este paréntesis de aquí, y la salida de este segundo viene a ser todo este paréntesis de aquí. Entonces vemos que de manera global están unidos por un por, ¿sí? Que viene a ser una compuerta AND, pero como vimos también está negada toda la operación, entonces viene a ser una compuerta NAND. Y pues aquí, como vemos, F viene a ser el resultado final, toda esa salida, que es lo que hicimos acá. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? Ahí faltaría pegar la C, ¿no? Sí, sí, es que aquí, pues como cuando lo En pasé el a OR. PDF se borró esa línea. Va a tocar corregirla, pero pues igual acá tenemos el ejercicio que hicimos, ¿no? Pues igual esto lo salí a hacer en el tablero, pero ahorita tocó valerse así de estas herramientas. Bueno, a la próxima de pronto lo trabajamos con Proteus, que de pronto es más fácil como de conectar las cosas. Sino que en este momento, como por la forma de explicarles, no se me ocurre más temprano. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, para ustedes quedan estos ejercicios para que se practiquen un poco más con lo que respecta al uso de esas compuertas. ¿Listo? ¿eso lo vamos a bajar de la plataforma? ¿O Eh, pues a ver, ahora reviso si en la plataforma ya cargué la actividad. Si no, pues si quieren, sáquenle en un pantallazo. O si no, pues también les envío el pantallazo al grupo de WhatsApp. ¿Sí? sí, mucho mejor? Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos otra vez a el pantallazo de una vez.